Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy de jueves de 24 de abril, día todavía con la capilla ardiente del Papa Francisco abierta para que los fieles sigan pasando. Estará abierta hasta mañana por la tarde. Ahora nos iremos a Roma para ver cuál es la situación a esta hora de la mañana después de una noche donde no ha parado de pasar gente por esa Basílica de San Pedro. Pero primero en el análisis, Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Víctor Lapuente, buenos días. Hola, muy buenos días. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca, buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer una primera conexión con Roma, como les estábamos contando. A las 7 de la mañana ha vuelto a abrir la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Ayer ya durante todo el día, a las 11 de la mañana, abrió las puertas y ya empezaron a pasar miles y miles de fieles por esa capilla ardiente. Fue la imagen, la de multitudinarias colas a lo largo de todo el día, colas que daban vueltas y vueltas al Vaticano para despedirse de Francisco, despedidas que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada. Enviado especial de la SER en Roma, Pablo Moranola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Pablo, después de unas horas, muy pocas, pero unas horas donde ha bajado el volumen de fieles visitando esa capilla ardiente, ahora desde las 7 de la mañana que se ha vuelto a abrir, entiendo que vuelven esas largas filas, ¿no? Sí, desde luego que esto empieza a tomar forma ya. Hay mucha más gente que cuando hemos llegado aquí a las 7 de la mañana. Desde luego que estamos todavía lejísimos de la imagen, de esa imagen que describías y que reflejaba anoche el Vaticano, con miles de fieles en la Plaza de San Pedro, esperando horas para entrar y llegar al altar. Es una imagen que refleja, por ejemplo, esta mañana, la tengo delante, la portada del Observatore Romano, con esa marea, una gran foto de esa marea de gente rodeando el féretro de Francisco en la procesión que le llevó a la Basílica de San Pedro, y el titular: la última audiencia de Francisco. Pero como te decía, las primeras horas han sido un buenísimo momento para entrar, para cumplir y cubrir ese recorrido. Nosotros lo hemos hecho con esos fieles en apenas 20 minutos, pero como te digo, la cola, la espera está creciendo por minutos, y ahora cuando hemos salido de San Pedro, pues hemos visto a mucha más gente ya. Se podría hacer un análisis sociológico preguntando a las personas el motivo que les lleva a hacer esas largas colas, a estar esas horas esperando, porque debe haber de todo. Es evidente que habrá fieles que sí que quieren dar su último adiós al Papa, habrá mucho curioso, habrá turista que, aprovechando que estaba en Roma, dice, bueno, pues yo me pongo en la cola y así también veo al Papa, y gente incluso, porque es que me ha hecho mucha gracia, Pablo, y quiero volver a escucharlo porque nos lo contabas a las 8 de la mañana, gente que sí, que tenía previsto ir al Vaticano y que ni siquiera sabía que el Papa estaba expuesto ahí. A mí lo que me ha sorprendido es que esos turnos sigan vigentes, ¿no? Que nos hemos encontrado con un grupo de peregrinas de Mataró que tenían precisamente turno para entrar a San Pedro, para turno ver el como Vaticano. Turistas, es decir, eso que haces claro, tú, una reserva en internet. Totalmente, pero es que no se habían enterado de nada de lo que ha pasado estos días. Vamos a escucharlo de nuevo. Que teníamos cita para entrar por la Puerta Santa desde el mes de enero. O sea que lo tenéis programado ya. Sí, y claro, nos hemos encontrado con todo esto. Ha sido un poco, no sé, ¿qué está el féretro aquí? Está. Fíjate, ¿cómo? Que está el féretro aquí. Es una maravilla. Vaya sorpresa, es y una tanta maravilla. gente que hace. ¿Qué pasa? ¿Será que no hemos dedicado suficientes horas? Exacto. Pues mira, alguien que no nos estaba escuchando. Bueno, el hecho es, Pablo, que se reanudan las colas y que vuelven a pasar todos esos fieles, curiosos, turistas, lo que sea, para ver el féretro del Papa Francisco, que por cierto ha estado un rato, teníamos aquí la señal en directo, y ha estado antes de las 7 de la mañana, lo han cubierto, han puesto una especie de parapeto en torno al féretro, que entiendo que es pues para arreglar el féretro y para que pudiera otra vez abrirse al público como está. Te dejo ahí dando vueltas por la cola, Pablo, a ver si te encuentras, sobre todo, motivos, que a mí es lo que me llama la atención, lo que lleva a la gente a hacer esas colas tan largas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a buscarlos. Vuelvo contigo en un ratito. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos con toda la actualidad y volveremos evidentemente a Roma en este segundo día de capilla ardiente del Papa Francisco. El Abierto. Ser podcast. En el
Abierto, Estefanía Molina, Víctor Lapuente y Javier Aroca. Vamos con lo que ha sido durante las últimas 24 horas la noticia aquí en España, y todo a raíz de algo que les adelantábamos. Les adelantaba este programa, la cadena SER, ayer a las 8 de la mañana, y era esa compra, ese contrato por valor de casi 7 millones de euros, con el que el gobierno ha comprado 15 millones de balas a una empresa de Israel vinculada al ejecutivo de Benjamín Netanyahu, primer ministro, que ustedes ya saben, ha invadido Gaza y está practicando un auténtico genocidio contra la población gazatí. Pues bueno, el gobierno de España ha comprado armas a una empresa vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu. Evidentemente, en cuanto hicimos público ayer esta información, cuando contamos ayer esta información, se desató un auténtico conflicto, una auténtica crisis en el seno del gobierno entre la parte socialista y la parte que compone Sumar. Hubo amago de abandonar el gobierno, y quien amagó más intensamente es uno de los grupos, uno de los partidos que forma parte de Sumar, que es Izquierda Unida, que llegó a decir a primera hora, en cuanto se supo la información, llegó a decir que se podía abandonar el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Luego, a lo largo del día, y ahora lo contaremos, las aguas se fueron calmando, ya se matizó esa voluntad de abandonar el gobierno, pero el hecho, y lo hemos avanzado también hace unos minutos, a las 8 de la mañana, el hecho es que Moncloa está barajando alternativas, está mirando a ver qué puede hacer para ver si hay posibilidad de dar marcha atrás con este contrato. Sí, eso a pesar de que Interior aseguró ayer que se habían estudiado durante 6 meses todas las posibilidades de anulación de ese contrato y que fue por recomendación de la Abogacía del Estado por lo que se había decidido no rescindirlo, que ya se encontraba ese contrato en una fase muy avanzada y que por lo tanto habría que abonar ese dinero a pesar de rescindirlo. Lo cierto es que tras el revuelo político y la reacción de Sumar, en la Moncloa no dan por cerrada la decisión, creen que puede haber opciones para anular esa contratación, no apuntan aún a cuál sería la solución, a la espera de abordarlo también con el propio ministro Marlaska, que ayer toda esta polémica le coincidió con un viaje oficial a Irak. Las fuentes consultadas aseguran que se siguen buscando, por tanto, alternativas para intentar dar marcha atrás e intentar cumplir así con el compromiso que verbalizó la portavoz del gobierno en el mes de octubre, cuando la SER reveló la existencia de ese contrato, o el propio presidente en sede parlamentaria en abril del año pasado. Quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro, para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española. Respondía así Sánchez a preguntas del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. En el PSOE admiten incomodidad con lo ocurrido, entienden el malestar de la formación que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero rebajan la gravedad de la situación y de las consecuencias políticas que puede tener esto para la coalición. Dicen que tanto Sumar como los partidos que forman parte de la coalición tienen claro que no ha habido mala fe y que ellos son los primeros interesados en cumplir con ese compromiso respecto a la compraventa de armas al país hebreo. Guille, gracias. Hasta luego. No lo han escuchado, Fue una primera información dada también por esta casa, dada por la cadena SER, que hablaba de la compra de estas balas a esta empresa israelí vinculada a Benjamín Netanyahu, lo que provocó que se preguntara al gobierno, tanto Pilar Alegría como el propio Pedro Sánchez, lo acaban ustedes de escuchar en sede parlamentaria, decía que no había nada de esta compra. Y claro, lo que pasa ahora, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es que desde el Ministerio de Marlaska se agarran a un documento de la Abogacía del Estado, documento que no ha trascendido, pero que, según explica Interior, deja claro que si el gobierno diera marcha atrás a este contrato, si dijera que no finalmente a la compra de estas balas, tendría igualmente que pagar. Eso es, sí. A eso se aferra el Ministerio del Interior. Argumentan que la anulación del contrato hubiera supuesto abonar el precio a esta empresa israelí sin recibir además esos 15 millones de balas que necesita la Guardia Civil. Lo cierto es que desde ayer hemos preguntado a Ángels, a Interior, exactamente cuánto dinero tendrían que pagar de indemnización, pero seguimos sin respuesta. Interior da a entender que sería el 100% del contrato, es decir, los casi 7 millones de euros, pero no lo concretan. De hecho, en el contrato sí se menciona que habría que compensar a la empresa, pero solo por los gastos
acusados de haber roto el contrato antes de su formalización. En las últimas horas, además, hemos vuelto a preguntar al Ministerio del Interior si su decisión de no anular esta compra sigue adelante, a raíz de la información que ha adelantado esta mañana aquí en la SER Guillermo Lerma, pero en Interior mantienen que no hay novedades, se remiten a lo dicho hasta ahora, es decir, la compra sigue adelante. Por cierto, Ángeles, una curiosidad, hoy estaba previsto que el Ministerio del Interior participase en la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, así figuraba hasta ayer en su agenda, pero ahora mismo, Ángeles, esa previsión ha desaparecido de su agenda pública. Maño, espera, que te quiero preguntar otra cosa sobre algo que has contado a las 8 de la mañana, pero déjame que salude a Josué Coello. Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque vamos con esas horas que pasaron para la coalición de Sumar y para Izquierda Unida, desde que a primera hora amagaban con abandonar el gobierno, a cómo a última hora ya fueron matizando esta amenaza de abandono, y ahora lo que piden sobre todo y por todas partes es la comparecencia del ministro Marlaska. Exigen explicaciones al ministro del Interior y recuerdan además que este contrato, recuerdan en Sumar, incumple uno de los compromisos acordados con el gobierno, que era no negociar con Israel ni la venta ni la compra de armas. Sí, la convivencia interna en Sumar se ha alterado a cuenta de la compra de balas a Israel, porque Izquierda Unida, que históricamente ha defendido un discurso muy antibelicista, ha tenido que asumir decisiones que van en otra dirección. Por eso, ayer abrió la puerta a salir del gobierno, una opción que, según fuentes de la formación, estuvo encima de la mesa, pero que poco a poco fue matizada, porque si este escenario fue real durante buena parte del día, ya por la tarde el tono de su coordinador general era otro, preguntado en hora 25. Cuanto antes haga el Partido Socialista esa modificación, antes salimos adelante. Nosotros queremos mantener el gobierno de España y seguir haciendo reformas sociales y de calado para mejora de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Antonio Maello pone la pelota en el tejado del PSOE, pero insistiendo en que alguien tiene que asumir las consecuencias de una decisión, la de la compra de armamento a Israel, que todos critican en Sumar. De hecho, fuentes de otros partidos de la órbita, como Compromís, Comuns o Más Madrid, nos dicen que entienden a Izquierda Unida, pero no comparten esta amenaza justo ahora cuando hay que negociar con el PSOE. Incluso Ernest Urtasun, uno de los ministros de Sumar que puso objeciones el pasado martes en el Consejo de Ministros, cerraba la puerta a cualquier paso en falso. En ningún momento está encima de la mesa el riesgo, ni la participación de Sumar en el gobierno, ni la continuidad del gobierno de coalición. En eso quiero ser claro, el gobierno no está en un momento en cuestión ni nuestra participación en gobierno. Respeto mucho los debates que se puedan producir en Izquierda Unida en este caso, pero eso no está en ningún caso en cuestión. Y todo ello, Ángeles, con Podemos, que ha cogido la histórica bandera antimilitar y antibelicista de Izquierda Unida, viendo desde la distancia una crisis en Sumar que los de Yolanda Díaz quieren cerrar con una reunión de los partidos que conforman la coalición. Josu, gracias. A vosotros. Baño, y lo que contabas a las 8 de la mañana es que este no es el único contrato que tiene el gobierno sobre la compra-venta, ya no solo de armas, sino de material de seguridad con empresas israelíes. Sí, y además muy recientes. De hecho, se lo ha llevado precisamente la misma empresa israelí que va a suministrar esos 15 millones de balas, la filial en España de IMI System, que formalizó otro contrato con el gobierno el pasado 10 de abril. Lo firmó, de hecho, el número 2 del Ministerio del Interior. En este caso son 320.000 euros en material de seguridad, en concreto para las placas de protección que equipan los chalecos antibalas de la Guardia Civil. Hay que recordar que en octubre del año pasado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya explicó a su colega de Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, que todos los contratos de adquisición de armamento israelí están en suspenso. Suspendidos sí, pero anulados no. La prueba, Ángeles, es que hay al menos otros 3 contratos de defensa que siguen vivos con empresas israelíes. Por ejemplo, el que adjudicó el Ejército de Tierra en noviembre del año pasado, también a IMI System, un contrato de casi 2 millones en mejora de munición. Lo mismo ocurre con los casi 240 millones destinados a comprar lanzamisiles contra carro Spike, o los 207 millones para equipar a los cazas españoles con un sistema de guiado láser para el combate aéreo. Contratos que, insistimos, a día de hoy no constan como anulados. Mañuelos, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, es evidente que todo que tiene que ver con la defensa, con el gasto en defensa, tensa las relaciones entre los socios de gobierno, también con los socios de investidura, con buena parte de los socios de investidura del gobierno, pero sobre todo tensa las relaciones dentro de la coalición del gobierno, y además en este caso con Sumar, que se encuentra a Podemos, con el aliento de Podemos en el cogote en esta materia. Pero claro, en esta ocasión, Víctor, va más allá, porque primero hay una contradicción flagrante del propio gobierno, y hemos escuchado las
las palabras del presidente, cómo dice que en ningún caso se va a ejecutar este contrato, cómo finalmente se acaba ejecutando. Sí, a ver, bueno, si un gobierno hace pública una adjudicación para la compra de armas el Viernes Santo y no son espadas de soldados romanos para las procesiones, podemos sospechar que es una adjudicación incómoda. Además, había, como dices tú, un compromiso de anular el contrato en octubre. Ahora bien, yo creo, has dicho que es una contradicción, pero yo creo que también es un dilema legítimo y que merece ser discutido. Por una parte, perder dinero, porque la abogacía del Estado desaconseja que se lleve a cabo esta rescisión del contrato con el proveedor israelí porque está en fase de tramitación avanzada y por tanto vamos a perder ese dinero. Por un lado perder dinero y por otro lado perder la dignidad que supone comprarle a Israel en estos momentos. Es un dilema complejo y legítimo, pero se necesita que se explique. Yo esperaría de alguien, espero de Grande Marlaska o de alguien que nos diga, pues mira, no nos gusta comprar balas a Israel porque pesa sobre sus dirigentes una orden internacional de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pero perder 6 millones de euros y que esas balas se usen para otros fines menos nobles que en las cartucheras de la Guardia Civil nos parece todavía peor. Pues bien, espero una explicación así, ¿no? Pero no está teniendo lugar esta explicación. Y en relación a la reacción de Sumar, de Izquierda Unida, como tú comentas, es una desavenencia y aquí sí que hay una incoherencia muy fuerte, ¿no? Porque Sumar ha sido muy contundente en su comunicado. Es verdad que se fueron matizando las declaraciones a lo largo del día de ayer, pero se dijo claramente en el comunicado, está por escrito, que la suspensión del comercio de armas con Israel no solo es una medida justa, sino que además es en consonancia con los tratados internacionales, con lo cual parece que es una cuestión de casi de vida o muerte del gobierno, ¿no? Yo creo que el problema de fondo no es tanto aún así de sustancia como de método. Yo creo que la parte no socialista del gobierno, no sé cómo definirla, no socialista como mínimo del gobierno, hay hartazgo de una forma de tomar decisiones de forma unilateral por la parte socialista, ¿no? Por parte de Pedro Sánchez, y está claro que un día va a llegar la gota que desborde el vaso. No sé si será esto, no sé si es suficiente para romper, es verdad, pero es que yo creo que en estos momentos la cuestión no es una amenaza de ruptura del gobierno, como dijo Ernest Urtasun, en ningún momento está en riesgo la participación de Sumar. Ahora bien, ¿está en condiciones Ernest Urtasun de garantizar que, no sé, la Sira Rego de Izquierda Unida va a salir del gobierno? Esa es la cuestión, que no sé si Sumar tiene capacidad para controlar su propia participación en el gobierno. Bueno, el propio Izquierda Unida también matizó, ¿eh? O sea, no solo Sumar rebajó desde primera hora de la mañana. También, el Partido Comunista, porque, hubo una rectificación de todos. Claro, efectivamente, hemos escuchado lo que dijo Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, por la mañana, que era, vamos, la ruptura le faltaban 5 minutos y luego estuvo con Aimar en hora 25 y ya era todo mucho más matizable. Aroca. Bueno, empezando por los dilemas éticos, ¿no? El dilema ético no es solo comprarle armamento a Israel en estos momentos de agresión genocida contra los palestinos. Es poco ético comprarle armamento a secas a un Estado que lleva violando el derecho internacional desde su propia fundación y que lleva en una política de exterminio contra los palestinos y de ocupación territorial. Hay que recordar, por ejemplo, los Altos del Golán, Jerusalén, Cisjordania y todos los territorios, algunos incluso hasta reconocidos en su anexión por Trump en su primer mandato. Por tanto, la ética en este sentido, bueno, es una ética un poco relativa, ¿no? Ahora, si hay una actitud ética, ¿cuánto cuesta rescindir esto? ¿6 millones de euros? Eso sí sería un pago ético. Decir, oye, si al Estado español le cuesta 6 millones rescindir este contrato, a mí me parece bien. Me parece que es una postura ética que podremos compartir muchos demócratas de este país. Bueno, además, ¿qué son 6 millones de euros comparado con los 10.000 millones que se va a gastar el gobierno en defensa? Porque yo creo que también aquí hay un poco de juego de mesa, ¿no? No sé si es ajedrez, damas o backgammon, pero claro, al gobierno le cuesta muy poco echarse para atrás por 6 millones de euros y al mismo tiempo que no hablemos de los 10.000 millones en aumento del gasto de defensa. Por lo demás, en la segunda parte, los partidos, bueno, Sumar es un ectoplasma político, ¿no? Por tanto, lo que pase con Sumar, a mí eso hasta cierto punto no le doy demasiada importancia. El problema es el contenido de ese ectoplasma, ¿no? Por ejemplo, Izquierda Unida. Hay otros también, pero Izquierda Unida tiene muy difícil porque la contradicción ideológica e histórica de Izquierda Unida y de sus componentes en este asunto es gravísima, porque ¿cómo se va a presentar ahora delante de sus electores? O sea, ¿cómo va a utilizar
tiene muy difícil o lo tiene muy fácil, porque también puede abandonar el gobierno, la ministra que está. No, claro, esa era mi última receta, pero claro, ser doctor en recomendaciones políticas es muy complicado, porque no está uno nunca en el papel de los demás. Yo sí creo que hay una solución para Maillo. Bueno, pues usted, nosotros nos vamos del gobierno y eso no pone en jaque al gobierno, porque usted puede seguir en el Parlamento apoyando las políticas esas de progreso que dice Izquierda Unida que quiere defender para justificar su posición. Lo que es cierto es que se están dando muchas contradicciones, y no me refiero ya a las contradicciones dentro de la coalición de gobierno, que bueno, pueden ser más o menos superables. Lo que no es superable es la posición ética del gobierno de España en representación de todo el Estado español y sus contradicciones con respecto al Estado de Israel. Lo demás, bueno, mire usted, pues sí, pues se acepta pulpo como animal de compañía, pero evidentemente aquí alguien ha mentido y lo hemos cogido con el carrito de los helados. Y están comprándole armamento a Israel, y más que le van a comprar. Y alguien tiene que responsabilizarse de esto si es que Pedro Sánchez es verdad que está en contra, que yo no lo sé. Estefanía. Sí, por no repetir cosas que se han dicho y con las que estoy muy de acuerdo, yo creo que al final este suceso explica la crisis que se vive en los partidos de la izquierda del PSOE. Es decir, la crisis no es porque esos partidos ahora mismo estén peleados, porque Podemos le haya plantado batalla a Sumar, porque Izquierda Unida no quiere ir con Sumar. La crisis tiene mucho que ver con lo abrasivo que ha sido para esos partidos de izquierda alternativa o de izquierda que impugna el sistema estar en un gobierno. Y eso, puedes llamarlo Sumar, puedes llamarlo Podemos, puedes llamarlo Izquierda Unida. Eso yo creo que le iba a pasar a cualquier partido. Podemos también tuvo sus contradicciones en su momento. Coger y decir, pues ahora rompo el gobierno y me voy, todos sabemos que tiene un coste. O sea, vivimos en esta política de bloques donde si hoy un partido coge y se va del gobierno, se queda un gobierno en minoría y esto invita a convocar unas elecciones. Y eso haría que probablemente, por cómo están las encuestas, acabara gobernando el PP con la ultraderecha. Entonces, todo esto es parte de la crisis que han padecido esos partidos. También por la composición que tiene el gobierno, y hay algunos errores que obviamente son del PSOE. El PSOE se ha quedado en este gobierno de coalición y en el anterior lo que son las principales carteras de Estado, vamos a decir así: defensa, interior, economía, etcétera. A Sumar o a Podemos en su momento le ha dado carteras mucho más soft, mucho más simbólicas, importantes también, pero todos sabemos que no son el Estado profundo. Cultura, infancia, etcétera. Trabajo es la que tiene como más entidad de todas las que le han dado. Entonces, cada vez que el PSOE considera que las carteras de Estado son suyas y ellos hacen y deshacen, la contradicción no la asumen ellos, la asumen los otros partidos. Eso es lo grave. Exactamente, ahí voy. Yo creo que el problema aquí ha sido también entender que el bipartidismo, y muy probablemente en un gobierno de PP y Vox pasaría parecido, va a intentar siempre preservar que ellos se consideran que son los que tienen que detentar el poder real. Y lo que tú opines, socio de coalición, pues estás ahí como una mera comparsa. Eso es lo que está siendo más lesivo para todos estos partidos. Y luego, al margen de esto, sí que hace falta un debate de adultos, de personas mayores. Primero, fiscalizar qué es lo que ha pasado. Si se pide congruencia con unas cosas, hay que pedirlo con todo. Si se pide congruencia con Ucrania, hay que pedir congruencia con Israel. Si el gobierno dice y pregona que ellos no venden, que no tienen contratos, esto es, hemos descubierto el carrito de los helados, aquí ha pasado algo y esto hay que explicarlo. Y luego también yo creo que el debate sobre la defensa se ha vuelto también un poco infantiloide. Las cosas tampoco pueden ser, no quiero rearme, no, comprar armas, no. No digo para esto de Israel, digo el debate en defensa que tiene que haber en este país sobre el incremento de los 10.000 millones. Víctor, que quería hablar Víctor. Estoy muy de acuerdo. Y voy contigo, Aroca. Sí, es que me gustaría enfatizar lo que han dicho Aroca y Estefanía, es decir, poner el foco en el espacio político a la izquierda del PSOE. Aroca ha dicho que Sumar es un ectoplasma. Yo creo que es casi peor, se parece a UPyD en 2014, que esto era un cuerpo político unicelular, ¿no? Bueno, no digo yo, lo dice Lluís Orriols, ¿no? Que tiene en estos momentos, que es un gran experto politológico en encuestas, y que dice que Sumar en estos momentos apenas retiene 4 de cada 10 votantes en las últimas elecciones, que esto es propio de partidos al borde del colapso, por ejemplo, UPyD en 2014. Y ahora, en estos momentos, 1 de cada 4 votantes de Sumar se iría a Podemos. En todo caso, sería una pérdida para todos, para todo ese espacio, porque en el año 2023, pues Sumar tenía opciones, gracias a este equilibrio estratégico muy precario de unir el voto a la izquierda del PSOE en torno a Sumar, pues tenía opciones en 24 provincias y al final consiguió escaños en 19 provincias españolas. En estos momentos, Sumar y Podemos, manteniendo estos votos pero dividiéndolos más, apenas serían viables en media docena de provincias españolas, y por tanto yo creo que es
ahí donde hay que situar el foco. La pugna real de Sumar no es con el PSOE, es con Podemos. El PSOE le puede arrancar pues alguna política, algún ministerio, pero Podemos le puede arrancar la vida, la supervivencia misma a Sumar, ¿no? En esta España de 2025 es un pueblo demasiado pequeño políticamente para dos partidos a la izquierda del PSOE, sobre todo porque tenemos una población española que ha girado a la derecha y muy particularmente los jóvenes, ¿no? Que ahora están más seducidos por los albises de turno que con los Pablos Iglesias. Por tanto, va a ser muy complicado. Yo creo que esa es la lucha de fondo que tiene Sumar y lo que tiene en perspectiva, ¿no? Abierto Estefanía Molina, Víctor Lapuente y Javier Aroca. Ahora seguimos con el análisis en la crisis suscitada en el gobierno después de la información por la compra de balas a una empresa vinculada al gobierno de Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero antes, dejadme que me vaya un momento a Huelva con una última hora de lo que puede ser un nuevo crimen machista en España. Huelva, Santiago González, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Sí, de nuevo la Guardia Civil ha abierto de momento solo una investigación tras ese hallazgo del cadáver de una mujer. Tiene unos 50 años, sobre las 8 de esta misma mañana, con signos de violencia en su vivienda en la localidad onubense de Cartaya. Podría haber fallecido, parece, por martillazos que ha recibido presuntamente por su posible pareja. La investigación del Instituto Armado se encuentra en su fase inicial para determinar las causas del suceso y por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero podría tratarse, como decimos, de un nuevo crimen de violencia de género. Por el momento no está confirmada la detención de ninguna persona. Santiago, si hay alguna novedad nos pides paso y nos cuentas, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Venga, hasta ahora y seguimos pues con el análisis. Aroca, pedías tú la palabra, estábamos hablando de la situación en este espacio de la izquierda del PSOE. Cosa, primero, cada vez que hay una distorsión, digamos, o un problema dentro del gobierno, parece que los responsables es la izquierda del PSOE, me refiero. Ahí es donde está la crisis. Y tenéis razón, en el PSOE no hay crisis. No hay crisis porque son absolutamente conscientes de lo que hacen, no tienen ninguna contradicción a la hora de estos tipos de contratos y otros parecidos. Existe un organismo dentro del gobierno que es la Junta Interministerial para el Comercio Exterior de Armas de Defensa. ¿Dónde están esas actas? Ya os lo diré yo, son secretas porque un gobierno presidido por Felipe González declaró, acogiéndose a la ley de secretos oficiales, el que esas actas fueran secretas. Quiero decir que esto, como se está contando, no es una decisión que tomó un guardia civil un día en un despacho. No, esto no es verdad. Aquí está todo el gobierno implicado en este tipo de cosas porque a través de los mecanismos de colaboración y de colegiación gubernamental se toman este tipo de decisiones, aunque evidentemente la iniciativa la toma el PSOE, que insisto, no tiene ningún tipo de contradicción. La contradicción la tiene Izquierda Unida. ¿Por qué no tiene ninguna contradicción? Porque es que el PSOE siempre ha sido igual. Vamos a ver, es que nos hemos olvidado, ahora cuando decimos, ahora me meto en el tema de la defensa y los 10.000 millones, es que el PSOE y los que votaron sí a la OTAN, porque hay que recordar que la integración total en la OTAN fue a propuesta y con el gobierno del Partido Socialista, no sabían que la OTAN había que pagarla. Es que pensábamos que la OTAN era tener una tarjeta de visita y una galleta en la chaqueta que diga soy de la OTAN y una gorra, por cierto, no, eso hay que pagarlo. Luego, por tanto, ahí donde está la contradicción. O ese mismo partido fue el partido que renovó los acuerdos para la renovación de las bases norteamericanas en España. Por tanto, no hay ninguna incoherencia en el Partido Socialista. Lo que sí es una incoherencia es el postureo. Asuman ustedes, cogiendo las palabras de Estefanía Molina, asuman ustedes la responsabilidad y el debate maduro de decir, sí, somos nosotros los que hacemos esto. Por cierto, y vuelvo a insistir, los mismos que han estado en negocios de armas y todo el Estado español, no solamente el Partido Socialista, con Israel desde hace muchísimo tiempo. Los mismos que durante mucho tiempo han veraneado en las playas de Tel Aviv o incluso han hecho estancias más o menos largas en los kibbutz. Es decir, las relaciones del Partido Socialista con Israel, en este caso, son larguísimas. Otra cosa que sea verdad, y eso yo no lo niego, no le voy a quitar ningún mérito, que esté teniendo una posición diferencial con respecto a otros partidos políticos del ámbito de la socialdemocracia y del ámbito europeo con respecto a Israel. Pero no basta, no se puede decir esto y lo otro y al mismo tiempo estar comprando armas. Es que en parte yo es que como no me fío de nadie en estas cosas de armamento y defensa, no sé hasta qué punto le conviene a la seguridad del Estado comprarle armas a Israel. Estefanía. Sí, yo hablaba de eso, del debate serio y de adultos que tenemos que tener sobre el tema de la seguridad en este contexto ahora mismo de incremento del gasto militar.
Yo creo que no vamos a tener ese debate serio y de adultos. Para empezar, porque asumido cuáles son los partidos que sustentan al gobierno, Pedro Sánchez ha decidido que el incremento se hará pues por modificación del Consejo de Ministros y moviendo algunas partidas, por lo cual Sumar se la tendrá que envainar, dicho coloquialmente, en el Consejo de Ministros, como en su momento también tuvo que hacer Podemos cuando hubo otros incrementos del gasto militar, y al Congreso irá una especie de discusión, pero me parece que ni siquiera se va a invitar a votar en el Congreso, se producirá un debate y no habrá una votación. Por lo cual, ni siquiera veremos a los partidos asumir responsabilidad en el voto, porque una cosa es hacer un discurso y otra cosa es cuando tú votas y eso no se va a producir. Entonces ya el debate ya va a ser un poco edulcorado porque no hay responsabilidad real en este debate. Pero al margen de eso, creo que a veces a la izquierda del PSOE, por mucho que sean fuerzas que impugnan el sistema, todo el mundo sabe que una defensa tiene que existir en cualquier país, seas España, seas China o seas el país que sea. Todos los países necesitan una defensa. Entonces, esta idea de el gasto militar no, para empezar, que hasta ahora España estaba viviendo de una especie de los réditos, de los beneficios de la paz, unos réditos de que otros pagaban por nosotros. Si tenemos un debate serio y, por ejemplo, dice Podemos salirse de la OTAN, vale, pues entonces esa defensa habrá que pagarla a nivel de Unión Europea. Pero no es la no defensa. Esto yo creo que lo entiende cualquiera. Pero eso es otra pregunta también, Estefanía. Sí, los 10.000 millones estos de defensa que son para cumplir el empujón de Estados Unidos, recientemente también lo tuvo que sufrir Cuerpo en su visita a Washington. O sea, estos 10.000 millones son para cumplir con el 2% de la OTAN. Pero los 800.000 millones que pide la señora von der Leyen para la defensa común son aparte del 2% o además del 2%. Pero escucha, Aroca, tú sabes que en este impasse no estamos en un sitio ni en otro. Es decir, ahora mismo no estamos, no hay un proyecto encima de la mesa que diga, chicos, Estados miembros, este es el proyecto de defensa de la Unión Europea y nos vamos de aquí, porque ya te digo yo que hay muchos países que ahora mismo tienen auténtico pánico de que Estados Unidos los deje tirados. Los bálticos, para empezar, Finlandia, etcétera. Entonces, serían los principales interesados en sentir que hay un escudo de defensa, se llame OTAN o se llame PP. Sí, todo eso está muy bien, Estefanía, pero lo que yo digo que la incoherencia no es Podemos, no metas a Podemos en el debate. Yo creo que he repasado a todos en este debate. No. Siempre parece que es Podemos o es la izquierda. No. Aquí quien gobierna, quien tiene la mayoría es el PSOE. Deja terminar, Estefanía. Vamos, con todo lo que llevamos diciendo en este debate, creo que no hemos dejado a los socios por culpables de nada, sino por víctimas de esta situación. Pero déjame terminar. Ningún partido, se llame PSOE, Sumar, Podemos, Izquierda Unida, asume que en su país no va a haber una defensa. Eso es falso, es un debate falso. ¿Qué ocurre? Ahora mismo estamos en un contexto donde es muy jugoso para muchos partidos ponerse estupendo y decir, no, nos salimos de todo esto, no vamos a pagar gasto en defensa, cuando todo el mundo sabe que eso no va a pasar. Entonces, esto para empezar. Y luego, y ahí sí que hay que avivar la contradicción, cuando Podemos se consideraba en el año 14 o 16 que podía ser alguna vez una fuerza de gobierno, lo que llevaba en el programa en el año 14 era esto de salirse de la OTAN. Muy bien. 2 años después, en el programa, llevaba la idea de la autonomía estratégica de la Unión Europea y de España frente a Estados Unidos. Ahora eso se ha metido al cajón. Yo lo que quiero que la gente entienda... No, lo que quiero que la gente entienda, Aroca, es que no hay la no defensa. La no defensa hay que pagarla. A alguien se la tendremos que pagar. Y es más, yo creo que a veces muchos partidos de izquierdas, y lo comenté un día en este programa, tratan a su electorado como si vivieran de espaldas al mundo. Esquerra Republicana, tanto que elogiamos los discursos de Rufián últimamente, si ha virado es porque ha visto en el CIS, negro sobre blanco, o porque ya habrían palpado el clima de opinión, que su electorado está hoy más cerca de las posiciones del PSOE en tema defensivo que de las de Bildu, por decir algo. Quieren, alrededor de un 60%, subir el tema del gasto defensivo y creo que alrededor de un 70% un ejército europeo. Entonces, tratemos a la gente de adultos y aquí nadie está culpando a nada. Si hemos empezado diciendo que esto era el PSOE que les ha Aroca breve y voy con Víctor. Empecemos por ser adultos nosotros. El pilar europeo de defensa está en los tratados constitutivos de la Unión Europea desde hace años, como mínimo desde Maastricht. O sea, todo el mundo sabe que Europa tiene un proyecto de pilar europeo de defensa, los maduros y los inmaduros. El problema es que los dirigentes políticos no han querido desarrollar el pilar europeo de defensa y siguen dependiendo en un ejercicio de sumisión absolutamente arrastrada por los fangos del Estados Unidos. Y ahora se nos ven las contradicciones. Y con respecto al cambio, me da igual que sea Podemos, me da igual que sea cualquier parte débil en un gobierno de coalición. Yo he sido parte débil en un gobierno de coalición y sé de lo que estoy hablando. Aquí la mayor contradicción no es que Podemos haya dicho antes nos vamos a la OTAN y no esté diciendo otra cosa, que no dicen otra cosa, sigue diciendo lo mismo. Aquí el que cambió de verdad fue el Partido Socialista. ¿O ya no te acuerdas de OTAN de entrada? No.
Hombre, por favor, echarle la culpa a un partido minoritario de los vaivenes y de los cambiazos con respecto a la OTAN, cuando el partido que tiene la sartén ahora mismo en el mango fue el que nos introdujo definitivamente en la OTAN a la limón con aquel discurso de investidura de Calvo Sotelo, fue el Partido Socialista. Lo demás que historia, ¿no? Claro, nos importan las historias recientes, las contradicciones recientes, las contradicciones constantes en materia de defensa son de los partidos mayoritarios, se llamen PSOE, se llame Socialdemocracia Alemana, se llame el partido que ya no sé ni qué partido gobierna en Italia o en cualquiera, son todos los partidos mayoritarios, no los minoritarios. Víctor. Sí, yo como Aroca no me fío de nadie y por eso prefiero que en el gobierno haya opiniones muy distintas y que se hagan de contrapeso unas a las otras. Yo creo, Aroca, que tienes razón en que el PSOE desde ese cambio en los 80 es igual, pero este gobierno no ha sido igual, ha habido tensiones notables. Yo creo que en política económica las hemos visto muy claramente, pero también en política exterior. Yo creo que es difícil de imaginar un gobierno occidental en estos momentos con posturas en política exterior tan radicalmente opuestas como las de Margarita Robles y las de Sira Rego. Yo prefiero que estas discrepancias estén dentro del gobierno que no fuera del gobierno, porque creo que las discrepancias son positivas. Y por otra parte, no creo que la amenaza de ruptura sea creíble, porque bueno, salir de este gobierno e impedir que en España haya un gobierno de derechas, pues es difícil de compatibilizar. Y un último punto en lo que decía Estefanía, que creo que es muy importante. Es verdad, como decía Javier, no sabemos muy bien estos 10.000 millones en qué se van a gastar, de dónde van a salir, y que generan mucho tipo de problemas, sobre todo al votante de izquierdas. Pero también es verdad que 3 de cada 4 españoles están a favor de un rearme de algún tipo, de aumentar las capacidades defensivas. Y eso incluye, como ha dicho Estefanía, al 60% de los votantes que es republicana y a más del 50% de los votantes de Sumar. Con lo cual ellos, dentro de su propio electorado, tienen esta división. Y yo creo que eso es algo positivo y es bueno que en un gobierno podamos tener estas opiniones tan contradictorias. Sí, pero también, perdóname que te diga, que también la inmensa mayoría de los españoles piensa que le pueden ocupar su casa o incluso que se la han ocupado, y las estadísticas dicen que solamente el 0,1% es real. Claro, es que en esto que dice Aroca, y haciendo referencia que los datos son los que son, pero si estamos pidiendo al gobierno, al que sea, que nos trate como adultos, falta muchísima explicación cuando se habla de rearme, de qué se habla, cuando se habla del aumento de gasto en defensa, de qué se habla. Entonces hay una sensación de alarma provocada también desde las autoridades comunitarias. Hay una sensación de alarma, cómprese usted un kit porque aquí va a venir la Tercera Guerra Mundial y no va a poder salir de su casa, que evidentemente se traduce, yo creo que la comparación que hacía Aroca era la buena con la ocupación. Los datos son estos, evidentemente, pero falta mucha explicación. Estefanía, y cierro contigo. Sí, y yo quería decir, pero si yo he empezado diciendo, no vamos a tener un debate serio y real, esos 10.000 millones, para empezar, hay algo que el gobierno ha dicho y no es cierto. El gobierno a la PSOE ha dicho y no es cierto. Dice, estos 10.000 millones solo pueden ir al gasto militar, ¿no? Bueno, podrían ir a otras cosas. Es ahí donde no hay el debate. Pero yo no estoy de acuerdo, Aroca, que digas que hoy hemos dejado al PSOE impune de todos y le hemos echado la culpa de ocultarle a sus Habéis socios. estado todos muy bien en esta parte. Me tengo que ir a publicidad. Bueno, además, esto es una cosa que es muy higiénica en democracia para alcanzar esa madurez que tú predicas, Estefanía, que pase el gobierno por el Parlamento. Pues exacto. Eso es lo fundamental, que tengo que decir que Estefanía también lo ha reclamado. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania y de Trump amenazando otra vez a Zelensky con que acepte esas condiciones que evidentemente para Ucrania son inaceptables para alcanzar una paz. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Víctor Lapuente y Javier Aroca. Esta noche el ejército ruso ha vuelto a bombardear varias ciudades ucranianas, entre ellas la capital. Ataques en los que han muerto al menos 9 personas, decenas han resultado heridas, entre ellas algunos niños. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Decíamos que ha sido un duro bombardeo ruso que ha afectado a varias ciudades, entre ellas Kiev, la capital de Ucrania, también Kharkov, donde Moscú ha vuelto a lanzar misiles y drones contra infraestructuras civiles. Sí, el último en condenar este ataque masivo ruso ha sido el ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, que sobre esos misiles y drones que señalas lanzados sobre todo sobre la capital contra Kiev esta madrugada, ha afirmado que esta nueva acción rusa, en la que han muerto al menos 9 civiles, demuestra que el Kremlin desprecia los esfuerzos por la paz. Dice literalmente en un mensaje en
sus redes sociales que Putin demuestra con sus acciones, no con palabras, que no respetan ningún esfuerzo de paz y solo quiere continuar la guerra. La debilidad y las concesiones no detendrán el terror y la agresión, ha dicho hace solo unos minutos. Putin, que ha bombardeado, como dices, anoche Kiev y otras 7 regiones en el centro, el noreste, el sureste y el oeste de Ucrania. Prácticamente un ataque masivo, el de lo más importante de los últimos meses, que ha matado de momento a 9 personas. Y en la capital, su alcalde Klitschko ha señalado hace unos minutos que hay al menos 70 heridos, que hay 31 hospitalizados y que se sigue buscando entre los escombros. Y también esos ataques han llegado, como en las últimas horas y como en los últimos días, especialmente a Kharkov, a Sumy o a Zaporilla. Y todo esto, Nico, mientras Trump presiona a Volodymyr Zelensky para que acepte su propuesta de tregua, que es una oferta que pasa por la cesión del territorio ocupado por Moscú, pero que en Kiev evidentemente rechazan. Dice Zelensky que esa es una línea roja. Sí, lo podemos llamar presión o directamente decir que Trump quiere hacer claudicar a Zelensky, al que humillaba de nuevo en sus redes sociales en la tarde-noche de ayer, porque el ucraniano volvía a reclamar Crimea. Pero acto seguido, también en la Casa Blanca, decía que cree que tiene un acuerdo muy cercano tanto con Zelensky como con Putin. I just hope he gets this thing solved, because we're losing about, think of this, 5,000, I would say. Es la última referencia a lo que se puede ganar y perder en ese acuerdo, unas negociaciones en las que la voluntad de Trump es que Ucrania acepte esa cesión a Moscú de todo el territorio ocupado ya por Rusia, no solo Crimea, sino prácticamente ese 20% del territorio que ha ganado en los últimos 3 años de la gran invasión. Es la propuesta que desde Washington ha trasladado a Kiev y con la que presionan desde el despacho Oval, aunque para Zelensky estas condiciones son una línea roja. Por ello, el propio Trump ha vuelto a cargar contra el mandatario ucraniano, a quien ha acusado de dificultar el acuerdo de paz con Putin. Y una referencia más, Ángels, Estados Unidos y Trump decían que este mismo jueves se iba a firmar por enésima vez el anuncio del acuerdo de explotación de los recursos naturales ucranianos, y ese acuerdo de momento no llega. Es la última carta que le queda a Zelensky para intentar frenar al multimillonario presidente norteamericano en sus tesis siempre prorrusas en esta guerra. Nico, gracias. Uy, hemos perdido a Nico justo ahora. Bueno, pues no ha ido mal, porque mira, al menos ha podido terminar su crónica, no solo sobre la situación, sobre los duros bombardeos de esta noche sobre Kiev y sobre Kharkov, sino también esta presión, esta humillación de nuevo contra Volodymyr Zelensky. Recordemos, Víctor, que quería terminar o anunciaba o prometía que terminaría la guerra en 24 horas, le está costando un poco más y evidentemente su única propuesta para terminar esta guerra es que ceda Ucrania y se compren todas las peticiones y todas las demandas de Rusia. Pues sí, lo peor que se podía decir de un líder de una democracia hasta ahora era que estabas dispuesto a transigir con un Hitler, ¿no? Como Chamberlain y otros líderes europeos en la conferencia de Múnich, ¿no? A contemporarizar con un autócrata. Pero es que no que te ibas a poner del lado del autócrata y que atacarías a la democracia que el autócrata pretende invadir o que ha estado invadiendo, ¿no? Entonces la cuestión en Estados Unidos con Trump ahora no es la neutralidad o entrar en guerra contra el mal, que era el dilema que tenía Roosevelt, han tenido siempre los presidentes americanos, sino es entre la neutralidad y el apoyo directo al mal, ¿no? A Putin. El problema, yo creo que de Trump es doble. En primer lugar, no sabemos si el objetivo de lo que está ocurriendo en estos momentos, de estas presiones a Zelensky, son para que éste acepte el trato o, y como dicen algunos observadores, quizás es un pretexto diabólicamente planeado para justificar el abandono definitivo del apoyo norteamericano a Ucrania, que sería una tragedia. En segundo lugar, el problema no solo es la cercanía, como comentas ahora, Ángels, de la propuesta de Trump al ideal de paz de Putin, sino las incomprensibles prisas que ha tenido la administración norteamericana desde el primer minuto en este tema. Es una precipitación, creo yo, en cualquier negociación, aceptar el primer ofrecimiento para la paz que te ofrece una de las partes, en este caso Rusia, que recordemos es que Crimea quede en manos de Rusia y que luego las partes de las 4 regiones ucranianas que están parcialmente ocupadas, el Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, queden también en manos rusas, además de que Ucrania no entre en la OTAN, etcétera. En general es desconcertante que sea tan mal negociador Trump. Trump, que escribió el libro sobre el arte de negociar, está violando todas las reglas, está incumpliendo la primera regla, que es no tener prisas, y incumpliendo la segunda regla, que no es revelar tus cartas. Y Trump en estos momentos ya está diciendo, o al menos no él directamente, pero mucha gente a su alrededor, que ya hay acuerdos con Rusia para alcanzar pactos energéticos y mineros con Putin, etcétera, y para levantar las sanciones a Rusia, con lo cual no solo está cercano a Putin, sino que además es un negociador pésimo, si es que lo que quiere realmente es negociar la paz, que lo dudo, obviamente. Estefanía.
Sí, de todo esto se desprende una idea que ya se venía irradiando de los portavoces del Kremlin. Zelensky se ha vuelto una persona incómoda. Se ha vuelto una persona incómoda para Trump y se ha vuelto una persona incómoda para Putin. En el caso de Putin, porque seguramente si llegara un líder que no tiene toda la carga simbólica de Zelensky, que ha sido el símbolo de la resistencia de su país, y de hecho desde los portavoces del Kremlin se ha irradiado esta idea de que haya elecciones en Ucrania, ¿no?, en plena guerra, con miles de desplazados, personas que están luchando en el frente, las casas destrozadas, la gente viviendo como puede en las zonas de guerra. Querían unas elecciones para apartar a Zelensky y que llegue otro que no tenga ninguna carga simbólica y pueda asumir aquí cualquier tipo de rendición o lo que sea. Y por el lado de Trump, porque demuestra un poco la triquiñuela de Estados Unidos. Es decir, se ha apoyado a Ucrania para que se enfrentara a la invasión rusa y ahora Trump quiere hacer mutis por el foro y con toda la vergüenza que eso puede provocarle a muchos sectores en Estados Unidos. Por mucho que creamos que hoy el MAGA está mucho más cerca, y según los sondeos, de los valores vamos a decir autoritarios, o admiran mucho más a Putin que a Europa, y eso explica muchas de sus políticas, de ese desprecio que a veces denota su vicepresidente J.D. Vance hacia Europa. Hay profundos sectores de la sociedad americana que han crecido y se han criado con esta idea de que Estados Unidos apoyaba a Europa. Entonces, y de hecho a J.D. Vance, cada vez que va a algún sitio, le sacan carteles de vete con Putin a esquiar, cuando fue a esquiar a Vermont, etc. Entonces, eso genera unas contradicciones. Zelensky es una persona que simboliza eso, y un poco la posición del gobierno ucraniano, por lo que ellos dicen, es ¿para qué ha muerto tanta gente si ahora esto es tan sencillo como para ti estos territorios y para mí estos? Entonces, eso hay que entender que en cualquier país ya no solo es una posición política de si alguien puede renunciar o no, también es una posición de una derrota hoy, una rendición gratuita hoy, después de tantos muertos, desplazados y tanto horror, es radicalización para el mañana. Se dice, el nacionalismo ucraniano, pues imagínate tú el nacionalismo que puede sufrir una generación cuando ha sufrido todo este escenario y encima se siente engañada. Y por último, quiero decir que algo de un poco que está ahí en boga en los círculos, en los mentideros diplomáticos, es esta idea de una especie de solución como de dos estados, es decir, por ejemplo, el caso de Alemania Oriental y Alemania Occidental, o el caso de las dos Coreas, que no se asuma de facto por parte de Ucrania la cesión total de esos territorios, sino que queda en una especie de limbo a la espera de que en algún momento puedan ser reincorporados. Pero insisto, no solo es que si Zelensky puede aceptar eso o no, también hay una cuestión en lo que eso puede generar en una sociedad como la ucraniana. Aroca. Bueno, esto es un juego desde el primer momento, porque si nos retrotraemos no ya a Minsk I, sino a Minsk II, bueno, a lo mejor hubiera habido una solución que no hubiera dado origen a una guerra. No quiero quitar con esto ningún ápice de responsabilidad a la invasión rusa promovida por un autócrata como Putin, pero yo siempre creo mejor en la diplomacia que no la guerra, y hubo una oportunidad diplomática con Minsk II y no se aprovechó, entre otras cosas porque Estados Unidos fue la que la dinamitó y animó al conflicto. Ahora se tiran para atrás, pero lamentablemente, si no estuviera Trump y estuviera Biden o estuviera Kamala Harris, las situaciones no iban a ser muy distintas. Lo que marca la diferencia perniciosa, frustrante para los demócratas y la gente que creemos en las soluciones pacíficas del asunto, es la alianza de Trump con Putin. Yo cada vez que escucho ya un bombardeo y veo imágenes, porque lamentablemente vemos imágenes, yo me veo a Putin y a Trump, los dos rezando juntos en una iglesia ortodoxa. Esa es la imagen que tengo. Por tanto, bueno, pensar que a estas alturas Rusia va a renunciar a Crimea es una locura. O sea, no va. Hay que recordar que nunca lo hacemos, porque parece que se nos ha olvidado que en Crimea está la principal base naval de Rusia en el sur, que es Sebastopol, con un estatuto muy especial. No va, y además que ellos piensan que Crimea es Rusia. Pero vuelvo a decir, todos los territorios que hay, todas estas sesiones de las que se hablaba, no deja de ser una concesión del señor Trump, que le interesa no solamente aparecer como el que ha terminado con esta guerra, sino además el que se beneficia de la guerra y, por cierto, de camino, según sus locuras, sus locos pensamientos, ganar el Premio Nobel de la Paz, que también tiene la cosa su mandanga. Bueno, decía, doliéndose Estefanía, para qué han servido tantos muertos, para qué han servido tantos esfuerzos, para qué han servido tantas solidaridades, para qué han servido poner tanto en evidencia, por ejemplo, la insignificancia y la inoperancia de la Unión Europea. Pues ha servido para una cosa fundamental, para que las empresas de armamento se hagan ricos.
A ver, Aroca. Hoy no vamos a llevarnos bien. No, afortunadamente. Hay que distinguir causas y consecuencias. Eso en la vida siempre es muy importante. No. Aquí curiosamente, las únicas empresas armamentísticas que ganan dinero son las europeas y las americanas. Bueno, ¿y las rusas no. ¿Quién te dice lo las contrario? rusas no. No, lo digo porque siempre que hablamos de empresas armamentísticas, yo todavía no le he escuchado a nadie en el debate público hablar de por qué Rusia promueve continuamente guerras. También tendrá armas que vender, ¿no? ¿Cuáles? Aparte de las de Ucrania, ¿cuáles? Perdona, Georgia, Crimea, Crimea es lo Chechenia. mismo, ¿no? Podemos hacer una larga lista de países invadidos. Y ya no solo eso. Yo estoy muy en contra de esta idea de que hoy en día la defensa simplemente sea te meto un tanque en tu país. Sabemos que hoy la defensa son muchas más cosas. Si yo sé lo que es la cultura de la defensa y el lobby de defensa, es que lo sé perfectamente. Y luego esta idea de que no se ha promovido la diplomacia, a mí, no lo digo por ti, pero por los partidos que lo defienden, me parece extremadamente cínico. Es decir, esta idea de el no a la guerra, el no a la guerra debería ser el no a Putin. Yo digo Minsk. Pero yo te digo, esto de llamar señores de la guerra a Pedro Sánchez y a Ursula von der Leyen es un poco cínico, porque no se le ha escuchado tanto esto. O sea, la crítica es muy contundente contra la Unión Europea, que pasaba por allí y se tiene que defender, y ve el problema que esto le puede suponer para los países que son fronterizos, pero nunca vemos el problema de Putin y compañía. Nunca vemos que esta guerra de invasión... espérate un momento. Esta guerra de invasión básicamente se ha producido porque Rusia es una autocracia y no puede soportar que donde ellos creen que nació la nación rusa, que es Ucrania, hoy sea un país que quiere ser soberano e independiente y democrático. Por eso, el señor Putin, que es absolutamente criticable y absolutamente denunciable y condenable, tiene un tratamiento, en opiniones de mucha gente, distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos una democracia. Y tenemos herramientas democráticas para hablar y para pronunciarnos y para decirle no a von der Leyen y para decirle no a mucha gente. Evidentemente yo eso no lo puedo decir en Rusia porque me meterían en la cárcel, ¿no? O sea, a ver si distingues en qué terreno se puede discrepar y en qué terreno no se puede discrepar. Sobre los señores de la guerra, hombre, la verdad es que efectivamente Rusia tiene algunas cosas de las que dolerse, incluso la Unión Soviética, pero el mundo está lleno de regueros, de guerras en favor de la democracia y no hay democracia ni en Libia, ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Siria, por cierto, aliándonos al final con los terroristas. Por favor. Víctor, y cierro contigo. Sí, muy brevemente. Yo creo que discrepamos en cosas, pero son de matiz. De verdad, yo creo que podemos discutir si el único animador, yo creo que sí, que el único animador y el único cheerleader de la guerra ha sido Putin. Pero dicho esto, yo creo que estamos de acuerdo los tres en el fondo. Yo creo que los tres creemos que la gran aliada de Ucrania es la paz y la gran aliada de Rusia, de Putin, es la guerra. Mientras haya conflicto, el presidente ruso consolidará su poder autócrata. Y si se consigue la paz, Ucrania puede prosperar con acuerdos comerciales. Pensemos que Ucrania tiene en estos momentos la misma renta per cápita prácticamente que en 1990, cuando era un 40% más rica que Polonia. Ahora Polonia triplica la renta per cápita ucraniana. ¿Por qué? Porque ha estado dentro de la Unión Europea, ha estado negociando, ha estado produciendo, ha estado teniendo una democracia capitalista moderna. Entonces, ¿cómo conseguir eso en Ucrania? Será complicado. Si a lo mejor solo será posible hacerlo en una Ucrania occidental al principio, como ha sugerido Estefanía, o en todo el territorio, no lo sabemos. Pero yo creo que en eso, en el fondo, sí que coincidimos. Me gustaría concluir con esto. Siempre Víctor es un hombre de consensos. Voy a hacer... Ecuménico, que viene muy Vaticano. Ecuménico. Avanzo todavía con una cosa que también afecta a Trump, porque estábamos hablando de la guerra de Ucrania, pero está la otra guerra, que es la comercial desatada. Y si aquí hay un responsable, se llama Donald Trump, desatada por Washington, porque después de las amenazas, de los vaivenes de Trump, ahora se abre a suavizar los aranceles a China, que son unos aranceles que la Casa Blanca llegó a situar, recuerden, en el 145% para productos procedentes de ese país, procedentes de China. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Ahora desde la propia administración Trump reconocen que este nivel de gravámenes es insostenible y de ahí que Trump no solo haya rebajado los decibelios, sino que también se abre a rebajar esos aranceles. Sí, no solo le hemos visto suavizar su tono, sino que según apunta el Wall Street Journal, la Casa Blanca estaría barajando reducir los aranceles sobre las importaciones chinas, en algunos casos a más de la mitad, con el objetivo de reducir tensiones con Pekín.
Será un acuerdo justo, aseguraba ayer Trump, mientras detallaba que se está negociando activamente, aunque desde Pekín ayer un portavoz del Ministerio de Exteriores advertía que Estados Unidos debe dejar de amenazar y chantajear a China. Y quien también ha suavizado el tono ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ayer reconoció que los niveles actuales de aranceles son insostenibles y que no le sorprendería que se redujeran de forma mutua a la espera de un acuerdo final con Pekín. Lo dijo, de hecho, en un discurso en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que se celebran esta semana aquí en Washington, donde defendió las políticas proteccionistas de la Casa Blanca, pero en el que aseguró que Estados Unidos no quiere aislarse. America first does not mean America alone. América primero no significa América sola, declaraba mientras hacía un llamado a colaboraciones más profundas con socios comerciales. Un cambio de tono que ha sido muy bien recibido aquí por los mercados. Y eso ocurre, Ángels, pocos días después de que varios directores ejecutivos de grandes supermercados estadounidenses se reunieran con Trump para advertirle que los precios de sus productos están subiendo y que las estanterías se están vaciando. Y paralelamente, ayer también 12 estados, entre ellos el de Nueva York, han denunciado a Trump y su política arancelaria por haberlos implementado sin la luz verde del Congreso. Los tachan de ilegales y advierten que si no se detienen provocarán más inflación, más desempleo y daños económicos. Sara, gracias. A vosotros. En el abierto, Estefanía Molina, Víctor Lapuente y Javier Aroca. Nos vamos a volver a Roma, vamos a volver al Vaticano, a la plaza de San Pedro, porque siguen llegando cientos de fieles a la capilla ardiente del Papa para despedirse del pontífice. Pablo, vuelvo contigo, que estás ahí en la plaza de San Pedro. ¿Cuál es la imagen hasta ahora? Y no sé si has podido descubrir, te he pedido antes que te acercaras a la gente para conocer los motivos que les lleva a ponerse en la cola, y no sé si te has encontrado más desorientados. Sí, aquí se están mezclando todos, Ángels, fieles y turistas, y ocupando cada minuto que pasa más y más parcelas de adoquines del suelo de San Pedro. La organización está redirigiendo a la masa hacia los accesos del Vaticano menos concurridos, como la vía Porta de Angélica, en uno de los laterales de la plaza, y como te decía, pues hay de todo, desde los plenamente conscientes de a qué vienen, como Willy, este argentino que vive en Italia. En Italia 200 kilómetros, pero soy argentino. 200 kilómetros, o sea, ¿te has hecho 200 kilómetros para venir a ver al Papa? Absolutamente sí. A las 3 de la mañana salimos, traje a mi madre, se lo merece. Y también turistas que ni siquiera saben lo que está pasando dentro desde ayer, como este grupo de California. Oh, I didn't know that. I had no idea. No, I didn't know. I just wanted to see the Vatican. Ellos solo querían ver el Vaticano, dice. Ya ves que estas grupo de peregrinas que escuchábamos a las 8 de Mataró, pues no son las únicas despistadas. Claro que viniendo en este caso de tan lejos, desde California, pues es complicado renunciar a acercarse aquí a pesar de las circunstancias. Y como te digo, sigue y sigue llegando gente, ya no solo desde los laterales, desde esa vía Porta Angélica que te decía, sino también desde la avenida principal que da a la Plaza de San Pedro, desde la vía de la Conciliazione. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. También en esa plaza de San Pedro está la corresponsal en Roma, Marina García. Marina, hola de nuevo. Buenos días de nuevo, Ángels. Marina, tú conoces muy bien esta plaza de San Pedro, sobre todo porque la has pisado en días, vamos a decir, más ordinarios, días en los que siempre hay mucho movimiento de turistas, pero evidentemente no hay las colas que hay en el día de hoy. Y has podido comprobar que las personas sin hogar que habitualmente duermen en esa plaza, en la plaza de San Pedro, y que en algunas ocasiones incluso habían cenado con el Papa Francisco, ahora mismo todas esas personas sin hogar han desaparecido. Sí, Ángels, esta mañana llevo ya un buen rato buscando algunos de ellos, los más habituales, con los que me encuentro casi todos los días, y me llamaba la atención que no estuviesen. Todo esto en un marco de seguridad cada vez más amplio, incluso para los periodistas, que tenemos que dar muchos rodeos para entrar en la plaza y hablar con la gente. Buscando, me encontré con algunos voluntarios de la organización que me contaban esto. Esta noche qualcuno ci ha dormito. Qualcuno ci ha dormito, stamattina abbiamo mandato I soliti fissi, per esempio, c'è una signora che dorme sempre lì. Sí, infatti. Stamattina... Sí, que decían que alguno había dormido aquí esta noche, sobre todo los más habituales, pero que durante el día les piden alejarse un poco debido a la gran cantidad de filas y, como digo, a la organización. Eso sí, las duchas y el ambulatorio que el Papa Francisco construyó para ellos en una parte de la plaza sigue abierto como refugio para estas personas en medio de esta locura, estas masas de gente que está viniendo a ver el féretro del pontífice y que quieren entrar a la basílica. Perché era uno dei sogni di Papa Francesco, quindi questo lo hanno mantenuto. Respetando, como me decía, al menos en esto, el sueño del Papa Francisco, que fue el que en más de una ocasión dignificó a estas personas y las sentó en su mesa en la residencia de la Casa de Santa Marta.
Marina, gracias. Gracias. Y también nuestro corresponsal en Roma, Joan Soler. Joan, buenos días. Buenos días, Ángeles. El sábado funeral, y una vez finalice este sábado, toda la atención estará al 100% puesta en el cónclave, que es de donde tiene que salir el sucesor del Papa Francisco, de donde tiene que salir el nuevo Papa. No hay fecha oficial todavía para ese cónclave, pero sí sabemos que no será antes del 4 de mayo, porque ese día van a concluir los 9 días de luto oficial, como es tradición en el Vaticano. Sí, tras la procesión sin precedentes a féretro descubierto, volvieron a reunirse ayer las congregaciones cardenalicias y están reunidas de nuevo a esa hora para tomar decisiones sobre el funeral del sábado. Han dado a conocer ya la larga lista de cardenales que formarán el imponente cortejo fúnebre por el centro de la capital italiana en la segunda ceremonia, la de túmulo, en la iglesia de Santa María Maggiore. Por el contrario, no se ha fijado todavía fecha para el cónclave. Sin embargo, considerando los novediales, es decir, los 9 días de misa diaria por Francisco tras el funeral, el cónclave debería empezar tras el primer fin de semana de mayo próximo. Parece que algunos de los cardenales conservadores han empezado ya algo así como una campaña electoral apostólica. El opositor Miller, cardenal alemán muy cercano al Papa Benedicto, ha recordado públicamente las contradicciones, ha dicho, del pontificado que ahora ha concluido. Es el final de una época, ha añadido, el final de las reformas de la Iglesia sobre las mujeres, los homosexuales, el Islam, el final de una época de ambigüedades. Un mensaje electoral, por llamarlo de alguna forma, que protagoniza el cardenal Miller y que, por supuesto, llega a todos los cardenales electores. No hemos detectado de momento una campaña electoral similar de cardenales que defienden la continuidad de las reformas de Francisco. Joan, gracias. A vosotros, buenos días. Ahora os pregunto por quién puede salir o qué podría pasar en este conclave con esta campaña electoral ya iniciada por los conservadores, pero Aroca, en tu faceta de antropólogo no me resisto a preguntarte por las colas. Es que a mí me tiene fascinado esto. Yo que no soporto ponerme en una cola, me tiene fascinado el que lleva a la gente. Es verdad, insisto, y con todo el respeto del mundo, que hay gente que lo hace por fe y porque porque son católicos practicantes, lo que sea. Pero luego hay una serie de gente que se pone en la cola por el mero hecho de pasar delante del féretro. Mira, yo te contaré dos cosas. Primero, me cogió el 78 la muerte de otro papa en Italia, en Roma. Iba con mi compadre Manolo León, que me estará escuchando, y no nos enteramos hasta que fuimos a un kiosco y le preguntamos, es decir, que esto va por barrio, ¿no? Y después otra cosa que tiene que ver en parte con la antropología, pero no todo, y es que hace mucho tiempo, no recuerdo el autor, pero hace tantos años, muchísimo, que decía que en todas las ciudades hay siempre 50.000 personas dispuestas a recibir a Jorge Negrete, a Fidel Castro o al Papa. O sea, y bueno, y para más datos, hay imágenes de cuando se casó María Jiménez en la iglesia de Santana, en Triana, en Sevilla, y había gente allí con las batas de Bugatiné, todo el mundo. ¿Por qué? Porque el espectáculo en la calle es gratis, ¿no? Claro. Y después, pero no me resisto a darte también mi apuesta. Como esto se ha convertido en un acto patriótico entre argentinos y tal, africanos, yo apuesto por Monseñor Cobo, José Cobo, que es cura de la órbita, digamos, progresista del Papa es papable, fallecido. Es papable. Sí, bueno, es que yo creo que es muy papable José Cobo, y además digo, como esto es todo un acto de patriotismo, pues José Cobo es andaluz y todos ellos quieren un papa andaluz. Por tanto, yo apoyo a José Cobo, que además que me cae estupendamente. Ya, imagínate que descubres que es del Betis. Pues no me extrañaría nada, porque vamos, yo creo que el Papa, que era del San Lorenzo de Almagro, pues le gustaría o le habrá gustado en su selección de cardenales gente afines, ¿no? Y la verdad que el Betis y el San Lorenzo de Almagro se dan un aire. No sé si es tanto apuesta, Víctor, pero sí es verdad, y lo decía ahora Joan Solés, como los conservadores se están moviendo y mucho, para intentar, si no revertir, para que no haya continuidad en las políticas del Papa Francisco. Sí, yo no voy a apostar a quién va a ser el nuevo Papa, porque históricamente era considerado un pecado muy grave además, y es ilegal en Estados Unidos, donde se apuesta a todo, pero hasta en el estado de Nevada es ilegal apostar a quién va a ser el nuevo Papa. Y yo estoy sorprendido por las reacciones de los turistas en el Vaticano, captadas por los sagaces siempre micrófonos de la SER, ¿no? Me imagino esa familia de americanos buscando la Gioconda en la Capilla Sistina o la Torre Eiffel en la Plaza de San Pedro. Y algunos no se han enterado tampoco. Sí, bueno, no se han enterado porque quizás que hay gente que no vive
en las tesituras del presente, sino en la eternidad, ¿no? Y iban ahí precisamente. A mí sí que creo que vivimos en un periodo de secularización en todo el mundo y sobre todo en Europa, pero el rol del Papa se ha agigantado con los años y la población católica se ha reducido en Europa, pero se ha cuadriplicado en el planeta en lo que llevamos de siglo, ¿no? Y esto hace que sea muy importante y, como has dicho tú, es sorprendente que los conservadores sí que han iniciado una campaña, pero los progresistas no. Y es que los conservadores, desgraciadamente, ahora son una mayoría importante entre los prelados y los sacerdotes, sobre todo entre los más jóvenes. Estefanía, un minutito. Sí, yo tampoco voy a apostar por eso que ha dicho Víctor de que fue pecado en su momento, pero bueno, se están movilizando mucho los conservadores, pero según leemos estos días, el Papa designó como al 80% de los cardenales que ahí se van a reunir. Y luego también hay un tema de crédito de su legado. Si de pronto llega una persona que le da la vuelta a todo como un calcetín, que mete los temas al cajón, va a ser muy evidente. Entonces, ya el propio legado del Papa Francisco va a hacer que lo que venga después, si es una involución en algunos puntos, vaya a ser muy evidente. Sí que creo que en estos conservadores, para que veamos el contraste, hay una persona que es Robert Sara, que salía estos días, para que se haga unas... Bueno, resalto su rasgo físico, él es negro, creo que es de Etiopía pero tiene unos posicionamientos muy conservadores, y quiero dar una frase, por esto de que el Papa Francisco decían que era muy político, tiene esta idea de que el problema de Occidente es la pérdida de valores. Si esto lo vinculamos con el legado del Papa, que fue muy defensor del respeto a la inmigración, vemos que ahí hay un punto. Y solo quiero recordar que lo vemos muy eurocéntrico, pero Asia y África son muy importantes a día de hoy. Pausa y seguimos. Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. A ver qué nos contáis ahora. Bueno, pues tenemos Consejo de Ministros como todos los jueves con Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, y vamos a sumar un punto más a la biografía del Papa. El Papa tenía formación como químico, nos van a hablar de ello, y también de las sentencias contra Google acusada de monopolio y de la caída, ojo, de los beneficios de Tesla, un 71%. Ahí me quitan el 71% del sueldo y me vengo abajo. Pero a él le ha afectado un poco menos que a ti. Un poquito menos que a ti. Bueno, a partir de las 10:30 vamos a saludar a Alicia Borrachero como nueva amiga del Club de Amigos Alegres de Hoy por Hoy. La conocerán por su paso en series como Periodista, Hospital Central o Crematorio, por ejemplo. Y después, clase de lengua con Lola Pons. Vamos a trabajar el látigo de abril, los usos y abusos que se han dado durante todo este mes. Lo que hemos hecho mal durante este mes de abril. Sí, pero sobre todo centrado en lo que se ha escrito y dicho a propósito de la muerte de Mario Vargas Llosa y la obra más reciente del Papa Francisco. Vale. Bueno, en Vídeo y Cine el profesor Ocaña vuelve con el Papa, porque tenemos películas y series de papas, ¿no? Hay muchas. Hay muchas, y nos va a hacer un poco para que nos quedemos con lo bueno. Y después Costa Gabras, con 92 años, presenta su última película, La Última Ilusión, y crítica bajo demanda ¿Quién puede matar a un niño?, de Chicho Ibáñez Serrado. ¿Cómo me dejó de marcado esta película cuando la vi? Yo creo que no la he visto. Yo la vi, además la vi de niño, eso es horroroso. Vale, bueno, pues a ver qué dice. Ya lo lamentamos, Pepe. En Al Dente con Ainhoa Aguirregoitia. Así se explican las cosas. Bueno, pues con Al Dente con Ainhoa Aguirregoitia. La has dejado votando, Pepe. Sí. Bueno, pequeñas piezas de masa rellenas, cocinadas al vapor o bien fritas, que en cada país es verdad que tiene un nombre distinto, que a nosotros nos han llegado con la familiaridad de ser conocidas como yoizas o como dumplings, ¿vale? Dumplings, ¿eh? Dumplings. Y gyozas. ¿No yoizas? No son yoizas. Las yoizas son otra cosa. No sé qué son las yoizas. Las gyozas. No, yo las llamo yoizas. Por favor, llámalo a la Pons o algo. No, lo que tengo que llamar a Aroca es a la policía. Por eso digo yo. Señores, terminamos aquí el abierto. Estefanía Molina, Víctor Lapuente, Javier Aroca. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.